Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado para conversar con los emprendedores, los empresarios, los profesionales sobre las oportunidades y desafíos que hay para el desarrollo de sus empresas, de sus profesiones en nuestro país, en las condiciones que está nuestro país, sabiendo cómo leer la letra chiquita de esas condiciones, como son las letras chiquitas de los contratos, de las pólizas, etcétera. Hoy día vamos a conversar con el abogado Rafael Sandoval, experto en inversiones fiduciarias, porque el tema de inversión es trascendental para el país. Convertir al ahorro en inversión, inversión que promueve empleo, inversión que genera emprendimientos y empresas. Luego de esta pausa conversaremos con el abogado Rafael Sandoval. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Rafael. Qué gusto tenerlo aquí. Verdaderamente es un gusto conversar con un joven profesional que además es hijo de una gran amiga nuestra, y que verdaderamente está trabajando en un sector que es de enorme importancia para el país, que es la canalización de fondos a través de mecanismos fiduciarios y financieros. Correcto. Gerente de una empresa Sion administradora de fondos. Administradora de fondos, que es una tarea importante que se tiene que dar en el mercado de valores del Ecuador. ¿Cómo ve usted este proceso en el país, en el imaginario económico financiero del emprendedor, del profesional, del empresario ecuatoriano? Antes que nada, buenas noches, Juan José, y muchísimas gracias por la invitación. Más que nada es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Para contestar la pregunta hay que conocer el ecosistema en el cual estamos hablando. Las fiduciarias somos parte de este ecosistema llamado mercado de valores. Únicamente para poner en contexto la importancia del mercado de valores al día de hoy dentro de la economía ecuatoriana, en comparativo a 2024-2025, hemos tenido un crecimiento de manera global de más del 17%. 17%. Entre crecimiento del mercado de valores general, emisión de obligaciones, papeles comerciales, administración de fondos, también bonos estatales, tengo que mencionarlo, está ahí incluido. Y ya el día de hoy el mercado de valores ecuatoriano representa el 12 o el 13% del Producto Interno Bruto. Importante. A nivel de fondos de inversión administrados, que es una de las dos ramas de negocio que nosotros como fiduciarias podemos ejercer, negocios fiduciarios, por un lado, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, procesos de titularización y fondos de inversión administrados. Fondos colectivos también de inversión. Vamos a centrarnos en los fondos colectivos de inversión. Ha habido un crecimiento notable entre el 2024 a cierre del 2025 de más del 33%. Una pregunta, Rafael. Sí. ¿Qué es un fondo colectivo de inversión? Para que lo podamos entender todo. Fondos de inversión en general se componen en la ley ecuatoriana, a grosso modo, de fondos de inversión administrados, fondos colectivos de inversión. También existe la posibilidad de representar fondos internacionales, pese a que en el Ecuador todavía eso no está arreglado. Vamos por la diferencia, por la explicación de estos dos tipos de fondos de inversión, que es lo que hay en el mercado al día de hoy. Fondos de inversión administrados son son patrimonios autónomos completamente distintos a los de la fiduciaria. La fiduciaria, como paréntesis, recordemos que nuestro core business es administrar patrimonio de terceros, ¿ok? Dentro de esos tipos de administración están los fondos de inversión. Entonces, los administrados son patrimonios autónomos que se concentran en hacer inversiones, ya sea en banca,
mediante certificados de depósito a plazo o cuentas especiales corrientes con tasas preferenciales, y en sector real. Sector real es todo lo que se invierte en mercado de valores: emisión de obligaciones, papeles comerciales, procesos de titularización, acciones, facturas. Eso a nivel fondos de inversión administrados. Hago la distinción porque la diferencia con los fondos colectivos de inversión: el fondo colectivo de inversión puede hacer inversiones en proyectos específicos, de cualquier naturaleza, proyectos inmobiliarios, de agroindustria, por poner un ejemplo. Otras diferencias entre el uno y el otro: el fondo de inversión administrado, hablamos de contratos de incorporación. Es un match o un acercamiento directo entre la fiduciaria que administra el fondo y el cliente. En el fondo colectivo de inversión no. El fondo colectivo hablamos de cuotavientes. Son cuotas de participación que son puestas de manera abierta en el mercado de valores. Ahí entran las casas de valores, que son quienes colocan, y todo lo que hace las bolsas de valores de Quito y Guayaquil para poder captar esos recursos, pues, ¿no? De manera muy general. Correcto. Esto significa que ustedes a su vez funcionan como asesores de los capitalistas. Totalmente. Funciones de quienes tienen los fondos para cuál es la mejor opción de utilizar sus fondos. A diferencia de otros esquemas, como por ejemplo los fideicomisos mercantiles de inversión. O sea, eso voy a tratar de ponerme lo menos técnico posible. Pero a diferencia de los fideicomisos mercantiles de inversión, en los fondos de inversión sí existe discrecionalidad de la fiduciaria a dónde invertir, a dónde direccionar esa inversión. Claro, con base a un reglamento previamente, digamos, constituido, aprobado por la superintendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí existe una labor, digamos, de tesorería y de inversión que realiza la fiduciaria por medio de un departamento, un tesorero, un trader, que diariamente está viendo qué opciones hay en el mercado y cómo están desenvolviéndose los papeles o los títulos que existen en el mercado real. En su tarea, usted tiene un entorno directo con el cual tiene que estar totalmente familiarizado y midiéndolo constantemente, que es el entorno nacional, ¿no? ¿Verdad? Total, exactamente. Los aspectos políticos, económicos, legales, sociales que suceden en el Ecuador. Estos de por sí ya tienen un enorme nivel de incertidumbre, porque este es un país en el que todos los días nos despertamos con alguna sorpresa que incide en el diario, en la vida cotidiana y en el rendimiento de la economía, personal y nacional. Pero hoy, además, tenemos un nuevo desorden mundial, que es lo que está sucediendo en el mundo hoy. El mundo de Trump, el mundo de Putin, el mundo no de China, porque China le da un factor de estabilidad hoy al mundo, en mi opinión. Entonces, en este mundo del nuevo desorden, se introducen elementos de incertidumbre que verdaderamente impactan mucho en el Ecuador, porque el Ecuador, todo el crecimiento de la economía del Ecuador se ha dado a través del crecimiento del sector privado en sus exportaciones. Así es. Si el mundo está convulsionado, el Ecuador se afecta. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo orientan ustedes a sus clientes y a aquellos clientes que quieren captar también sobre el manejo de estos niveles de incertidumbre que implican riesgos y desafíos? Va a depender mucho de la periodicidad con la que las fiduciarias tienen estos comités de inversión. En la parte práctica, yo creo que no creo que sea una práctica común, pero una práctica saludable es reunirse por lo menos unas 2 veces por semana, o al menos estar en un contacto directo, como es en nuestro caso, con el área de tesorería e inversiones. Va a depender mucho de lo que ocurra a nivel de mercado. Los títulos, para entrar quizás un poquito, aterrizar un poquito más la idea, los títulos tienen que tener una calificación de riesgo, ¿ok? Esa calificación de riesgo tiene que tener una periodicidad con la cual se actualiza. Eso a nosotros nos da, digamos, un termómetro con relación a dónde direccionar las inversiones. Por un lado. Por otro lado, también el sector. Yo, por ejemplo, con todo el tema actual de lo que ha venido ocurriendo probablemente en los últimos meses, yo no haría inversiones en sector de hidrocarburos, por poner un ejemplo.
se nos viene un nuevo estado de excepción. Pongamos el ejemplo de que de repente una cadena de restaurantes grande o conocida vaya a hacer una emisión de obligaciones o vaya a sacar un papel comercial en el mercado. Probablemente no haríamos esa inversión al día de hoy por la afectación que va a tener el estado de excepción, que lo hablábamos tras cámaras un momento atrás, en el sector comercial. Entonces, en efecto, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una pericia, no solo a nivel de riesgo, sino también financiera de las empresas respecto de las cuales se va a invertir en el mercado, y el mercado también marca un termómetro con relación a lo que se debe o no se debe hacer. Esta calificación de riesgo la hacen calificadores Calificadores de riesgo, especializados, ¿no? exactamente. Aprobados por la Superintendencia de Compañías. Así es, que están dentro de este ecosistema ¿De del mercado de compañías valores. o bancarios? No, Superintendencia de Compañías, valores y seguros, sí. Correcto. Nuestro país es un país de enorme fertilidad en emprendimientos. Sí. También de mucha mortalidad en emprendimientos. Como en el mundo en general también. Como en el mundo en general. Una de las grandes necesidades que tienen estos emprendimientos son las necesidades financieras y la planificación de esas necesidades financieras. ¿Cómo lograr canalizar la liquidez que tiene el país? Porque de lo que vemos en las cifras nacionales, los depósitos, la reserva monetaria, la cantidad de liquidez que fluye en el Ecuador es altísima. Hace un momento atrás estábamos hablando en la parte numérica, o digamos ciertos datos estadísticos. 2024-2025, el patrimonio que administran los fondos de inversión a nivel nacional ha tenido un crecimiento del 33%. Ya entre un año y el otro estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares. Más o menos. Pero en ese sentido sí, o sea, hay recursos. Hemos venido no nosotros como empresa, sino el mercado o el sector como tal ha venido impulsando, ya diría yo, desde hace un par de años, conocimiento, es decir, dar a conocer los productos, dar a conocer el mercado. Y al día de hoy yo estoy viendo una muy buena respuesta en ese sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Ya la gente entiende más o menos lo que es un fondo de inversión, por ejemplo. El siguiente paso, en efecto, es que el producto como tal pueda servir quizás para estas pymes o empresas que están emprendiendo. Para eso, más que una labor de las fiduciarias, depende mucho de la labor de las casas de valores, quienes hacen estas estructuraciones financieras para colocar los títulos de estos posibles emprendimientos. Y ahí va a depender mucho también de cómo el mercado vea esos emprendimientos, porque de nuestra experiencia no nacen con una calificación, digamos, muy atractiva. Entonces, de repente tenemos un mercado ahí cautivo que habría que explotarlo. Claro, el emprendedor tendría que vender su proyecto. Es correcto. Y venderse él, es él o ella. Cuando hablamos de emisión de obligaciones, de papeles comerciales, de títulos de valores en general, lo que quiero decir es emitir deuda. El emprendedor o esas pymes lo que deberían hacer no es ir y buscar un crédito bancario, porque en la parte práctica en muchas ocasiones las tasas son mucho más elevadas que lo que tendrían que comprometerse ellos mismos con el mercado. ¿Cómo emite deuda un emprendedor? Porque el mismo concepto de emitir deuda lo lleva a un plano de compromisos fuertísimos, de planes de pago, Exacto. de tasas de interés altas. Eso es completamente cierto. No diría, yo digo como que se amarra la camisa, ¿no? En la camisa de fuerza, por así decirlo, o el cinturón, con relación a la tasa preferencial o al rendimiento con el cual va a salir al mercado. Al día de hoy, los títulos valores están pagando promedio entre un 6, 8, 9%, quizás 10% aquellos que son a largo plazo. Pero va a depender mucho de cómo fluctúa el mercado en ese sentido, porque también hay que ser real. Si de repente una pyme quiere emitir deuda o quiere emitir un título valor, tiene que considerar cómo está el mercado. O sea, no va a pretender que sacrificando nada más un 3% de sus utilidades o rendimiento va a tener una gran captación. Recordemos que todo este concepto es traer a valor presente, a valor futuro. Ese dinero que va a existir en 2, 3, 4, 5, 6 años, traerlo a valor presente, y eso tiene en efecto un costo.
Em, entonces sí, va a depender de eso. Y el tema de emitir, cuando yo hablo de estos títulos, es casualmente eso, son títulos inmateriales. Al día de hoy todo está em, digamos, digitalizado, son títulos inmaterializados. Y esos títulos es esa deuda con la cual digo que estas pymes o emprendedores o empresas colocan en el mercado, a través de las casas de valores y finalmente con las bolsas, pues, ¿no? Los protagonistas del mercado de valores, los agentes, son, bueno, las bolsas de valores, las casas de valores, los fondos Sí, fiduciarios, exactamente. la banca, Sí, la banca también. ¿verdad? Las cooperativas de Las ahorro y cooperativas de crédito, ahorro y crédito. que a hoy están siendo sometidas a un proceso de revisión Ujú. y que podría plantear un problema porque se habla mucho de, de un problema de manejo de recursos en las cooperativas, Yo centraría el problema en informalidad. en la informalidad. Ojo, es una percepción del mercado que no deja de ser cierta. En la parte práctica nosotros trabajamos con algunas cooperativas de ahorro y crédito muy serias, muy buenas y con muy buenos rendimientos. Pero hay otras que quizás han aprovechado esa buena tendencia y de una u otra manera están afectando quizás al mercado, y de ahí el por qué existe digamos, escrutinio casi casi bajo la lupa. Correcto. Entonces, estos protagonistas, incluido la parte formal de las cooperativas para Sí. incluirlas en el paquete, tienen un mercado que es la masa monetaria, el Ujú. M1 que hay en el Ecuador, que flota y que es un río que no se puede calcular, lamentablemente, porque también existen muchos fondos de dudosa procedencia o manejo. Claro. Pero quitando inclusive esos fondos, hay un mercado. ¿Cómo lograr crear una conciencia de inversión de esos flujos en los sectores realmente productivos que generan empleo y que generan fortalecimiento de nuestra balanza exterior? Productos de exportación, por ejemplo. En gran parte lo que estamos haciendo en este momento. Los actores del mercado tenemos, yo creo, una obligación de cara a los potenciales partícipes, inversionistas o inversores, y es comunicar y divulgar lo que hacemos. De una u otra manera, eso creo que deberíamos todos enfocarnos en hacerlo mucho más seguido. Impartir conocimiento, no solamente, yo iría un poco más allá, no solamente ir a el gran o pequeño empresario o emprendedor, sino mirar al posible inversionista, inversor o emprendedor o gran empresario en los colegios. No me voy tan atrás las escuelas porque no creo que tenga mucho sentido, pero sí debe haber algún tipo de campaña a nivel pedagógico, de dar a entender esto ya desde como un tipo de materia. Me parece haber leído que el gobierno está pensando en introducir una reforma legal que hace obligatorio la educación financiera en los colegios. No lo he revisado, no lo he leído, pero si es así, en efecto sería fabuloso. Pero más allá de la iniciativa del gobierno, que en ese sentido lo veo estupendamente bien, si es que es así, debería también ser una iniciativa del mercado. Y eso creo que, a ver, yo en la parte práctica tengo una visión que no sé si mucha gente comparta, pero en la parte práctica lo que yo visoro a futuro es que la gente utilice menos cuentas bancarias y en vez de tener el dinero en una cuenta bancaria, tenga su dinero en fondos de inversión. ¿Sí me explico? Entonces ahí volvemos al mundo ideal de lo que debería ser pasar del ahorro a la inversión. Ya mi capital, o digamos mi ingreso mensual, por así decirlo, no voy a pedir que me lo depositen en una cuenta del banco XYZ, sino en la cuenta del fondo administrado XYZ, por ejemplo. Ahí va a depender también un tema de educación financiera, de poder saber utilizar ese recurso. Muy importante también conocer tiempos de respuesta de las fiduciarias con relación a la efectivización de ese rescate. Muy importante ¿Qué eso. significa la efectivización del rescate? Yo invierto en un fondo de inversión, tengo un tiempo mínimo de permanencia, 32 días, 180 días, 365 días, 3 días, y ya una vez cumplido ese tiempo mínimo de permanencia, yo tengo derecho a poder rescatar mi capital más el interés ganado.
De manera general, las fiduciarias deben de tener un tiempo mínimo de respuesta a ese rescate. Por ejemplo, nosotros manejamos de 24 a 48 horas. Entonces, la educación No financiera, más de 24 o 48 horas para devolverte tu plata, el rendimiento, cuando el tiempo se ha vencido, y cuando el partícipe lo ha solicitado. lo has solicitado. Porque, pues, repito, eso depende también, eso de cara más bien al inversionista o al inversor. Es muy importante que conozca la operatividad de la fiduciaria para poder organizarse. Nosotros en la parte práctica tenemos inversionistas que ya manejan millones de dólares. Y esa buena comunicación es lo que permite poder atender esos rescates en ocasiones literalmente millonarios. Se habla de que las transferencias de los migrantes al país Ujú. ha significado el año 2025 aproximadamente 5.000 y pico de millones Remesas. de dólares. Las remesas. Ujú. Esas son remesas que vienen al consumo, al gasto. Pero son remesas que también podría, una parte por lo menos, venir a la inversión. Es decir, que el migrante que le envía a su familia no le envía la plata, sino que lo envía a una fiduciaria Ujú. para hacer un fondo a nombre del pariente acá, que no se la farree, sino que le produzca un rendimiento y una seguridad para el futuro. ¿Hay alguna campaña en ese sentido? Me captó la idea del cerebro. Sí, en efecto, hay campañas que se han venido realizando con ese mercado puntual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de manera general en el Ecuador con relación no a la captación de recurso que entra, sino es el recurso cuando sale? El tema del ISD limita muchísimo esa captación. Yo iría un poquito más allá, no solamente de remesas. Parte de lo que el mercado está impulsando, y ahí sí creo que todos los actores estamos de acuerdo con ello, es que deben existir ciertas condiciones que se deberían ya tomar en consideración, y esto es muy importante que el gobierno lo escuche, tomando en consideración el gran crecimiento que ha tenido el mercado de valores, en poder captar recursos extranjeros para inversiones locales en mercado de valores. Hay ciertas inversiones que sí pueden ser registradas por bancos centrales, ciertas inversiones que sí tienen ciertas exenciones tributarias al momento de salir. Sí, completamente de acuerdo, pero ese abanico debería ser completamente abierto. Por ejemplo, toda inversión que sea realizada en mercado de valores no debería pagar impuesto a la salida de divisas al momento que ese partícipe Y de su plata. pida su plata. Hay otras cosas que deben cumplirse a mi criterio para ello. No solamente el tema del ISD, debe de haber una modernización del depósito centralizado de compensación de valores, el famoso DESVALE. Tienen que tener una modernización a nivel de sistema operativo para poder atender esos posibles futuros grandes clientes extranjeros. Eso, y también debería modificarse a criterio, ojo, esto es criterio personal al 100% mío, debería quitarse la limitante de que toda transferencia hacia el extranjero pase por Banco Central. Porque si yo soy un gran inversionista extranjero y estoy acostumbrado a hacer inversiones en otros países, y el momento de pedir estos rescates o pedir la devolución del dinero invertido, yo no puedo esperar más de 24 horas en que se me efectivice el dinero una vez hecho el rescate. Y aquí el tema de que tengamos un ente en el medio retrasa ese proceso de una u otra forma. Entonces, sí creo que ahí tenemos nosotros como país una grandísima oportunidad en poder hacer un crecimiento exponencial a nivel de mercado. El año pasado estuve por un tema invitado a Costa Rica, y ellos dentro de las conversaciones me decían que el mercado de valores representa en el Producto Interno Bruto de ese país, que es, digamos, mucho más pequeño que el Ecuador, el 40%. 40%. Entonces, el gobierno sí debería ver una posibilidad enorme de poder explotar el mercado de valores a nivel nacional. Ojo, ya tenemos la mitad de la guerra ganada con el dólar. O el dólar, claro. Pero este es un proyecto que, en mi opinión, debe ir más allá de lo que sea el gobierno, porque debería ser un planteamiento de los De mercado. gremios, del mercado, llevado
a, por ejemplo, a la Asamblea, Ujú. porque en la Asamblea es donde son las reformas legales, es decir, e impulsar en el gobierno. Sí. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto. ¿Cuál sería su mensaje al emprendedor, al profesional, al empresario sobre las oportunidades que presentan los distintos mecanismos del mercado de valores? No, lo digo de manera repetida, busquen conocimiento, capacítense, consulten y más que nada busquen a una fiduciaria que sea aliada en el desarrollo de sus negocios, no una piedra en el zapato. Lamentablemente sí hay cierto paradigma con relación a eso y es muy importante que nosotros como fiduciarias ecuatorianas podamos romperlo. Rafael, muchas gracias. Este es un tema muy importante para los emprendedores, profesionales, empresarios, sobre los cuales hay que profundizar. Gracias por la información que nos ha brindado y gracias por su aporte al conocimiento. Gracias a ustedes por la del sector. invitación y espero se repita pronto. Así esperamos. Luego de una pausa, haremos unas breves conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Rafael Sandoval sobre un tema que es de gran importancia, convertir el ahorro en inversión, porque la inversión genera empleo, la inversión genera producción, la inversión genera nivel de bienestar en el país. Y si hay nivel de bienestar, no hay violencia, no hay microtráfico, no hay los problemas de seguridad o se reducen los que tenemos. Entonces, en esto es muy importante la educación financiera, la información y el contacto que tiene que ver entre los protagonistas de los mercados de valores con los ahorristas, con quienes tienen el capital, para juntos promover el desarrollo del país que tanto lo necesitamos todos. Buenas noches, gracias por haber participado en el programa. Esperamos que nos sigan viendo todos los días martes a las 9 de la noche. Véannos por Vito TV, YouTube y por nuestras redes sociales.